Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Angie Lorena Gaitán Castro, docente de aula en el área de lengua castellana y literatura y líder del proyecto de la biblioteca escolar en la sede de La Jagua, Huila, Colombia. Bienvenidos a este espacio llamado Entre libros, fique y leyendas. Aprender en La Jagua, un podcast para conversar sobre 3 teorías del aprendizaje que siguen vivas en nuestras aulas: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Hoy no quiero hablar de estas teorías como si fueran conceptos lejanos, escritos únicamente para los libros universitarios. Quiero pensarlas desde mi experiencia como docente y también como líder del proyecto de la biblioteca escolar. ¿En qué lugar? En La Jagua, Huila, un pueblito lleno de historia, atravesado por la leyenda de la bruja, el trabajo artesanal con el fique, el turismo, la gastronomía, la pesca, la agricultura y la memoria de su gente. Porque enseñar en La Jagua no es solo explicar contenidos, es mirar a los estudiantes, reconocer sus voces, sus familias, sus caminos, sus relatos, sus silencios y también sus formas particulares de aprender. El conductismo, aprender desde la práctica, el estímulo y la respuesta. Para empezar, hablemos del conductismo. Esta teoría entiende el aprendizaje como un cambio observable en la conducta, es decir, se aprende cuando una persona modifica una forma de actuar a partir de estímulos, respuestas, refuerzos o consecuencias. En el conductismo aparecen ideas como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje social, donde el estudiante puede aprender por asociación, por refuerzo o por observación de modelos positivos. En mi aula de lengua castellana, esta teoría puede aplicarse cuando establezco rutinas claras de lectura. Por ejemplo, si cada clase inicia con 5 minutos de lectura silenciosa, acompañada de un ambiente agradable, una frase motivadora y un reconocimiento al esfuerzo, poco a poco los estudiantes asocian la lectura con un momento tranquilo, posible y valioso. No se trata de obligarlos a leer por miedo a una nota, sino de crear condiciones para que la lectura deje de verse como un castigo. En la biblioteca escolar también uso elementos conductistas, cuando incentivo, por ejemplo, hábitos lectores, devolver los libros a tiempo, cuidar los textos, respetar el silencio de lectura o participar en actividades como citas ciegas con un libro o el libro que te busca. Allí, un reconocimiento público, una palabra de ánimo o una recomendación especial pueden reforzar positivamente la participación de los estudiantes. Ahora bien, desde mi perspectiva docente, el conductismo tiene una ventaja importante. Ayuda a organizar el aula, crear hábitos y fortalecer la disciplina académica. Sin embargo, también tiene una limitación. Si se usa de manera rígida, puede reducir el aprendizaje a premios, castigos o respuestas mecánicas. En lengua castellana, no basta con que el estudiante repita una definición de mito, leyenda o novela. Lo valioso es que pueda interpretar, cuestionar y relacionar esos textos con su vida. Por eso en mi práctica uso el conductismo como punto de partida para formar hábitos, pero no como único camino. Me sirve para abrir la puerta, no para encerrar el aprendizaje. Y cuando ya hemos construido hábitos y atención, aparece una pregunta más profunda. ¿Qué pasa dentro de la mente del estudiante cuando lee, escribe, interpreta o recuerda? Allí entra el cognitivismo. El cognitivismo se interesa por los procesos mentales, la atención, la memoria, la comprensión, la organización de la información y la relación entre lo nuevo y lo que el estudiante ya sabe.
Desde esta mirada, aprender no es solo responder a un estímulo, sino procesar información, construir significado y reorganizar conocimientos. Aquí es muy importante la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, quien plantea que el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa del estudiante. En otras palabras, para enseñar bien, debo partir de lo que mis estudiantes ya conocen, porque ellos no llegan al aula con la mente en blanco. En lengua castellana, aplico esta teoría cuando antes de leer una leyenda les pregunto, ¿qué historias les han contado sus abuelos? ¿Han escuchado hablar de la bruja de la Jagua? ¿Qué relatos circulan en sus familias? ¿Qué lugares del pueblo sienten misteriosos o llenos de memoria? A partir de esas respuestas, conectamos los saberes previos con conceptos como tradición oral, narrador, personajes, ambiente, conflicto y símbolo. En la biblioteca escolar, el cognitivismo aparece cuando oriento a los estudiantes a organizar la información, a hacer mapas mentales, fichas de lectura, reseñas, diarios lectores o cuadros comparativos entre textos. Por ejemplo, si un grupo lee una novela y otro escucha una historia oral sobre el territorio, pueden comparar personajes, temas, espacios y enseñanzas. Así no solo leen, también clasifican, relacionan y comprenden. La ventaja del cognitivismo es que me permite enseñar con mayor intención pedagógica. Me recuerda que no basta con llevar un texto al aula, debo ayudar a los estudiantes a comprenderlo, relacionarlo y recordarlo. Su limitación, sin embargo, es que a veces puede centrarse demasiado en los procesos mentales individuales y dejar en segundo plano la emoción, el contexto social y la cultura del estudiante. Por eso, cuando enseño, procuro que la comprensión no sea fría ni distante. Si vamos a hablar de textos instructivos, por ejemplo, puedo partir de una receta tradicional de la zona. Si trabajamos descripción, podemos describir el paisaje, el río, el fique, los cultivos o los platos típicos. Si abordamos narración, podemos escribir relatos inspirados en el turismo, la pesca o las memorias campesinas. Pero aprender no ocurre solamente dentro de una mente individual. También se aprende conversando, explorando, preguntando, equivocándose y construyendo con otros. Allí aparece el constructivismo. El constructivismo plantea que el estudiante construye activamente su conocimiento. No es un recipiente vacío que recibe información, sino un sujeto que interpreta, explora y transforma lo que aprende. En esta mirada son fundamentales autores como Piaget, Brunner, Ausubel y Vygotsky. Piaget nos ayuda a comprender que el estudiante reorganiza sus esquemas mentales cuando enfrenta nuevas experiencias. Por ejemplo, aprender implica asimilar, acomodar y buscar equilibrio entre lo que ya se sabe y lo nuevo que se descubre. Brunner, por su parte, resalta el aprendizaje por descubrimiento, donde el estudiante participa activamente, formula preguntas y construye nuevas ideas a partir de sus conocimientos previos. Vygotsky recuerda que el aprendizaje tiene una dimensión sociocultural, es decir, se aprende con otros mediante el lenguaje, la mediación y la interacción. En mi aula, el constructivismo se evidencia cuando los estudiantes no solo leen una obra, sino que la recrean, la discuten, la representan y la conectan con su realidad. Por ejemplo, al trabajar una leyenda, pueden investigar relatos de la Jagua, entrevistar a familiares, escribir una versión propia, dramatizarla o convertirla en podcast, fotografía, historieta o mural. En la biblioteca escolar, esta teoría cobra mucha vida. La biblioteca no es únicamente un lugar donde se guardan libros, es un espacio para construir comunidad lectora. Allí los estudiantes pueden recomendar libros, crear clubes de lectura, organizar exposiciones, producir textos propios, leer en voz alta o diseñar actividades para otros grados. En ese proceso, ellos dejan de ser receptores y se convierten en protagonistas. La gran ventaja del constructivismo es que promueve el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y el vínculo con el contexto. Su limitación está en que requiere tiempo, planeación, acompañamiento y recursos. No basta con decir trabajen en grupo, hay que orientar, mediar,
preguntar, retroalimentar y evaluar el proceso. Bueno, ¿y cómo uso estas teorías en mi práctica docente? En mi experiencia, no uso estas teorías de manera separada, sino que la idea es combinarlas según el propósito de la clase. Uso el conductismo cuando necesito formar hábitos, leer al iniciar la clase, cuidar los libros, respetar turnos de participación, entregar trabajos completos o mejorar la escritura mediante práctica constante. Uso el cognitivismo cuando quiero que los estudiantes comprendan mejor, activo saberes previos, organizo la información, explico conceptos, propongo esquemas, hago preguntas de comprensión literal, inferencial y crítica. Y uso el constructivismo cuando busco que los estudiantes creen, investiguen y relacionen lo aprendido con su vida. Allá aparecen los proyectos, las producciones escritas, las exposiciones, las fotografías, los relatos del territorio, las lecturas compartidas y las actividades de biblioteca. Para mí, enseñar lengua castellana en la Jagua significa reconocer que cada estudiante trae una historia. Algunos vienen de familias vinculadas a la agricultura, otros al turismo, a la pesca, a la gastronomía o al trabajo cotidiano del pueblo. Entonces mi tarea no es borrar ese mundo para imponer contenidos, sino usarlo como puente para aprender literatura, lectura crítica, escritura y oralidad. En conclusión, el conductismo me ayuda a formar hábitos. El cognitivismo me permite organizar el pensamiento y el constructivismo me recuerda que el aprendizaje se construye con otros y desde la realidad. Como docente de aula y líder de la biblioteca escolar, considero que ninguna teoría por sí sola responde a todos los desafíos de la educación rural. Sin embargo, cuando las integramos con sensibilidad, creatividad y sentido pedagógico, pueden convertirse en herramientas poderosas para que nuestros estudiantes no solo aprendan contenidos, sino que también descubran su voz. Porque en la Jagua, entre libros, fique, río, leyendas, turismo, gastronomía y memoria campesina, aprender también es una forma de reconocernos. Esto fue Entre libros, fique y leyendas, aprender en la Jagua. Hasta un próximo encuentro, donde seguiremos creyendo que la educación transforma cuando nace del territorio y vuelve a él con sentido. No olvides darle like a este episodio, suscríbete, comparte. Nos encontramos en YouTube. Hasta la próxima.